Hola, Buenas, Saro, ¿cómo va? ¿vamos bien? Bueno, Súper. Astrid, no sé si quieres empezar Bueno, con tu dale, parte. empiezo. Dale. Bueno, yo voy a comenzar con la definición de emoción que dio la profe en el teórico, que dice que son estados mentales breves específicos del contexto y focalizadas en una causa u objeto particular, que esta causa u objeto pueden ser estímulos. Las emociones tienen componentes como los procesos cognitivos, respuestas fisiológicas, cambios motivacionales, cambios en la actividad motora y cambios en la recepción subjetiva de la experiencia emocional. Es decir, que producen cambios tanto fisiológicos como psicológicos, que estos cambios son vividos de manera particular. Todo este proceso de la información se lleva a cabo en el sistema límbico, que desencadena las respuestas y esta desencadenación de respuestas van hacia las áreas de asociación límbica de la corteza. Eh, las áreas de asociación límbica reciben y analizan las señales de múltiples regiones corticales, tanto motoras como sensitivas. Bien, nosotros en la película Intensamente podemos ver que las emociones, ¿sí? Por ejemplo, bueno, las que tenemos acá, que son el miedo, la vergüenza, la felicidad, la tristeza, el enojo, estas emociones controlan, ¿sí? Mediante ese tablero, las respuestas conductuales o comportamentales que se da o que realiza, digamos, la, la persona o la niña que está en la película. La cuestión es la Salón, siguiente. Sí, perdón, no se está compartiendo la pantalla. como que no se está compartiendo la pantalla. El Power. ¿No hay el power? O sea, la filmina. Claro, no, no se está compartiendo, recién. Sí se Sí, ve, sí, ¿eh? Salo, sí se ve. Ah, Como que se entonces está mi viendo. teléfono. Listo, listo, entonces me quedo tranquila. Bueno, entonces, a ver, todo esto ocurre, estas emociones van a estar, digamos, en el panel central que le llaman, digamos, en ese lugar que va a ser el sistema límbico. Este sistema límbico que nosotros habíamos mostrado acá, es como que estas emociones están acá adentro, ¿sí? Eh, y hay un panel central que al apretar un botón o algunos botones, lo que hacen es que la persona tenga tanto respuestas fisiológicas, y cuando hablamos de respuestas fisiológicas, es importante tener en cuenta esto, son todos los cambios, por ejemplo, en la sudoración, en el ritmo cardíaco, sequedad bucal. Ustedes piensen cuando están por rendir un examen, todos los cambios que no en su cuerpo, en su organismo, que no pueden controlar, por ejemplo, que aumente el ritmo cardíaco, que aumenta la sudoración, que tiene la boca seca. Por ejemplo, por eso a muchas personas que dan una conferencia les ponen una botella con agua, por la sequedad bucal, por la ansiedad que les genera o el estrés de estar parados dando, digamos, una conferencia. Entonces son todas las reacciones estas fisiológicas que les estoy comentando, que no las podemos controlar a voluntad y que se desencadenan frente a distintos estímulos emocionales, son respuestas que tienen que ver con lo que es el sistema nervioso, digamos, autónomo, que forma parte del sistema nervioso periférico. Ya vamos a repasar un poco eso para que quede más claro, pero es importante que sepan que estas respuestas fisiológicas son respuestas que se dan y que son o forman parte del sistema nervioso autónomo, y si son de activación, por ejemplo, aumento del ritmo cardíaco, sequedad bucal, piloerección, etcétera, son respuestas simpáticas. Pero además de esto, también uno puede, por ejemplo, estar parado frente a, no sé, estar en la parada del colectivo y ver un perro que se acerca con rabia.
Y frente a esa situación, no solamente se van a desencadenar estas respuestas fisiológicas autónomas, sino que también se van a desencadenar respuestas somáticas, que esto ustedes lo vieron para el primer parcial, en donde todos los estímulos, ya sean visuales, auditivos, táctiles, ingresan. Si son visuales van a ir al área occipital primaria, si son auditivos irán al área temporal primaria, si son táctiles irán al área parietal, digamos, primaria, y de ahí se van a ir procesando y complejizando más el procesado hasta unir toda esa información en las áreas de asociación. Luego, estas áreas de asociación, por ejemplo, la parieto-temporo-occipital, va a llevar esa información, por ejemplo, de la visión, que está el perro que viene, que me quiere comer, y el aullido del perro, etc. Toda esa información conjugada lo lleva al área de asociación límbica, que le da la connotación emocional, porque ese perro me da miedo, entonces además tiene ese componente emocional, y del área de asociación límbica va hacia la corteza prefrontal, y de la corteza prefrontal va a la corteza motora primaria, en donde se va a dar una respuesta motora somática. O sea, que esa respuesta motora que yo desencadeno o que se desencadena, la puedo controlar voluntariamente en ese sentido. Y eso es el sistema nervioso periférico somatosensitivo, ¿sí? Ahora vamos a ver bien la diferencia, pero es como para que más o menos ustedes tengan una aproximación. Esta filmina es una de las que dio la profe, en donde justamente lo que muestra es esto, que tanto la información contextual, por ejemplo, lo que hay un perro afuera queriéndome comer, etcétera, como a las aferencias sensitivas, por ejemplo, que pueden ser cambios hormonales, aumento del ritmo cardíaco, etcétera, van, o sea, son informaciones que, o proyecciones o aferencias que van hacia el sistema límbico, y en el hipotálamo se van a procesar y de ahí el hipotálamo va a desencadenar estas respuestas que yo les hablaba, que son autonómicas, endocrinas y somáticas. Entonces, vamos a ver qué quiere decir respuestas autonómicas, endocrinas y somáticas. Pero lo importante a tener en cuenta es que el centro de comando de las respuestas que nosotros observamos frente a una activación o frente a una emoción está dado por este eje que es el hipotálamo, ¿sí? El hipotálamo es una estructura que está en el sistema límbico, que es la responsable de desencadenar respuestas frente a distintos estímulos, que pueden ser, dependiendo del entorno, un montón. Entonces, para repasar, tenemos que dentro del sistema nervioso está el central, que incluye el encéfalo y la médula espinal, y el periférico, que acá nos vamos a centrar nosotros, en donde está el somático, que en esta parte, el somático es el que ustedes vieron en el primer parcial, en donde está digamos, la entrada sensorial por los mecanorreceptores, por los fotones de luz, etc. Y que frente a eso también se daba una respuesta motora, o una salida o eferencia motora. Pero además de eso, además del sistema nervioso somático, tenemos el sistema nervioso autónomo, y se llama así justamente porque no lo podemos controlar voluntariamente, ¿sí? Uno no puede decir, bueno, quiero que se me pare el corazón y se le para, digamos. Entonces, en este sistema nervioso autónomo, dentro de este sistema nervioso autónomo tenemos la división simpática y la parasimpática. La simpática era todo esto que yo les decía de las respuestas fisiológicas que implicaban una respuesta de estrés ante un examen, ¿sí? Pero también tenemos las parasimpáticas, que son las respuestas que nos permiten a nosotros relajarnos y recuperar esa energía. Entonces, para repasar, el hipotálamo va a activar a estas dos vías, tanto la somática como a la autonómica, ¿sí? Y visceral, o sea, dentro del sistema nervioso también se llama sistema nervioso visceral porque, digamos, actúa sobre las vísceras, por ejemplo, los riñones, ya vamos a ver
que actúa sobre las glándulas suprarrenales, bueno, el corazón, el intestino, etc. Así que bueno, primeramente hacer esta división entre lo que es el sistema nervioso autónomo y el somático, y que sepan que están dentro del sistema nervioso periférico, y que el hipotálamo es el encargado de activar, frente a una respuesta emocional, ambos sistemas, ¿sí? El autónomo y el somático. Bueno, acá, esto es como para que vean, básicamente el sistema nervioso autónomo tiene esta red, que es una red paravertebral, porque se encuentra paralela a las vértebras, ¿sí? En donde están los axones o las células preganglionares, que son estas, que van a hacer contacto con las postganglionares, que son estas que están acá, y que estas células postganglionares van a activar o frenar la actividad de las distintas vísceras, ¿sí? Si es simpático, va a activar; si es parasimpático, va a frenar. Entonces, para que ustedes sepan, dentro del sistema nervioso simpático tenemos esta red, que es una red paravertebral, en donde acá se encuentran las neuronas preganglionares simpáticas, que van a hacer contacto con las postganglionares. Eso es a tener en cuenta para un poquito más adelante. Entonces, de nuevo, si nosotros hablamos de una respuesta fisiológica, ¿sí? Frente a una emoción, por ejemplo, me asustan y de repente tengo una respuesta que es taquicardia, sudoración. Bueno, todo eso implica estas respuestas viscerales, ¿sí? Si dice viscerales quiere decir autonómicas, ¿sí? Entonces, que van a desencadenar, obviamente, actividad del músculo liso, por ejemplo, bueno, van a aumentar, digamos, la actividad del corazón, del ritmo cardíaco, etc. Pero fíjense que los nervios motores que hablan acá, tenemos los viscerales, que son los autónomos, y también están los somáticos, solamente que acá les señalo estos viscerales para que vean que, o diferencien que cuando hablamos de respuestas fisiológicas de una emoción, estamos hablando de respuestas que corresponden adentro del sistema nervioso periférico al sistema nervioso autónomo. Bien. Ahora, como para pensar, Riley, que es la pequeña que está en esta película, cuando, por ejemplo, va a jugar el hockey, ¿sí? ¿Qué sistema creen ustedes que se pone digamos, en tensión, o que entra a jugar, digamos, el simpático o el parasimpático? Esto es una pregunta, a ver si alguien sabe responderla. Simpático. A ver, ¿y por qué salió el simpático? Y porque es ante un estrés, digamos, se acelera el corazón porque ella tiene que jugar, entonces se acelera el corazón. Y bueno, imagino que debe estar nerviosa también, así que capaz de sudar. Serían todo lo que estimula, digamos, inhibe todo lo que es la parte digestiva. Claro, exactamente. O sea que en ese momento lo más probable es que no tenga ganas de ir al baño. Claro. Muy bien, muy bien. Bueno, y en función de lo que yo les dije, entonces, ¿cómo se desencadenan las respuestas somáticas en Riley? A ver, nosotros dijimos que Riley se mudó en la película, se muda de Minnesota a Arizona, creo, no me acuerdo. Y de repente ve que la casa medio que no le gusta mucho, pero las emociones lo que hacen es tirarle como una idea, como reactivar un recuerdo de cuando juega el hockey. Entonces agarra el palo de hockey, pero a ver, esas respuestas motoras de agarrar el palo de hockey y eso, ¿cómo se dan? En función de lo que estuvimos viendo, digamos, ¿qué es lo que se pone en acción? Además del sistema nervioso simpático, obviamente, pero ¿qué permite ejecutar el movimiento en este caso?
Bueno, el sistema nervioso somático, ¿sí? Somatosensitivo, que es el que permite el control voluntario del músculo esquelético. Entonces, ¿qué sucede? Riley recuerda, evoca un recuerdo que tiene una tonalidad emocional de cuando jugaba al hockey. Entonces eso hace que ella tenga la motivación por agarrar el palo de hockey y hacer que juegue con un bollito de papel. Esas respuestas motoras, ¿sí? Que son respuestas de agarrar el palo y de jugar, son respuestas motoras somáticas, ¿sí? No estamos hablando de toda la parte fisiológica que sería, por ejemplo, aumento del ritmo cardíaco, sudoración, esas cosas, no nos centramos porque estamos hablando de simplemente el control del movimiento. Y fíjense que lo que acá, esto es una diapositiva del profe Bueno, que él pone que justamente todas las áreas de asociación, o sea, tanto las áreas de asociación parieto-temporo-occipital, que es esta, como la límbica, convergen en la corteza prefrontal y justamente recuerden ustedes que ahí se va a realizar una evaluación, digamos, o integración de lo que proviene de esa información, y esa información que proviene va a ir a la corteza motora primaria para ejecutar el movimiento que desee. Pero en este caso, como podemos ver, una memoria, que ya vamos a ir a entrar en ese caso, pero es una memoria, la memoria que ella evoca, ¿sí? Que es jugar al hockey, activa, digamos, al activar ese recuerdo, le permite a ella, digamos, poner en marcha su motricidad para poder jugar o hacer que juega al hockey. Bueno, no sé si hasta acá se entendió. ¿Se entiende la diferencia entre lo que es el sistema nervioso autónomo y el somático y cómo están, digamos, relacionados en algún punto? Sí, Salo. ¿Se entiende? ¿Sí? Bueno, eso es muy Sí, importante que tengan en cuenta. O sea, las respuestas fisiológicas, las que yo no las controlo voluntariamente, las tenemos o son parte de lo que es el sistema nervioso autónomo, ¿sí? Mientras que las respuestas motoras voluntarias son parte del sistema nervioso somatosensitivo y ambos dos, tanto el autónomo como el somatosensitivo, forman parte de el sistema nervioso central o periférico. Periférico. Muy bien. Perfecto. Bueno, ahí básicamente lo que les puse es que recordemos que la corteza motora prefrontal es la encargada de ejecutar los movimientos. Y ahora una cosa que quería, digamos, aprovechando una situación de la película, recordar es que, no sé si todos vieron la película ya, pero en un momento Riley es como que se enoja mucho con el papá cuando le pregunta por cómo le fue en la escuela, y es como que no puede controlar, digamos, la ira que le genera, y se desencadena, podríamos decir, una respuesta fisiológica de estrés. Esto es para relacionarlo con las respuestas de estrés. Si hablamos de una respuesta fisiológica de estrés, estamos hablando de que está participando el sistema nervioso periférico, ¿sí? Pero vamos a ver de qué forma. Veamos acá. Las respuestas fisiológicas de estrés tienen dos vías, y eso es muy importante tenerlo en cuenta. O dos ejes, también se pueden llamar así. El eje simpático adrenomedular y el eje hipotalámico hipoficiario adrenal. El nombre de los ejes nos van a decir desde dónde hasta dónde va a ir el estímulo. Fíjense una cosa, todo parte desde el hipotálamo. Dijimos que el hipotálamo era el centro comandante o el que comanda, digamos, el desencadenamiento de las respuestas fisiológicas ante una emoción. Acá estamos hablando de una emoción digamos, sí, de una respuesta de estrés ante una emoción de furia, de ira. Entonces, el hipotálamo se activa y al activar
activa una vía que es esta violeta, que son proyecciones que van hacia el bulbo raquídeo, van a hacer contacto con las neuronas que se encuentran vieron que yo les había hablado que dentro del sistema nervioso simpático teníamos esa red paravertebral en donde se encontraban las neuronas preganglionares, o sea, en esta parte de acá, ¿sí? Entonces, este es el sistema nervioso simpático, fíjense, esta red es una red que se llama paravertebral, en donde están las neuronas preganglionares, que hacen contacto con las posganglionares. Entonces, fijémonos una cosa. En una respuesta al estrés, digamos, desde el hipotálamo salen proyecciones hacia el bulbo raquídeo y específicamente van a hacer contacto con las neuronas preganglionares que se encuentran, digamos, en la raíz simpática, ¿sí? Y que van a hacer contacto con las posganglionares, que esas neuronas posganglionares van a llevar la información a la médula adrenal. O sea, ¿vieron los riñones? ¿Sí? Bueno, la parte interna, ¿vieron cuando uno dice algo medular? Bueno, es la parte interna. Bueno, entonces, esta información que viene desde la neurona del sistema nervioso simpático, ¿sí? Postganglionar, lleva información y hace contacto con la médula adrenal, la cual va a liberar adrenalina y noradrenalina, que son neurotransmisores activadores, ¿sí? En este caso, como no estamos en una sinapsis, se dice que son neurohormonas, ¿sí? Pero si estuviéramos hablando de que se liberan en el núcleo de Raphe o en el núcleo accumbens, etcétera, podríamos hablar de que son neurotransmisores. Pero como estamos hablando que se liberan en el torrente sanguíneo, son neurohormonas. Entonces, este es el eje simpático adrenomedular, ¿sí? Simpático porque activa a todo este eje simpático que yo les comenté, de las neuronas preganglionales con las posganglionares. Adreno porque hablamos de la médula adrenal, ¿sí? Y específicamente, ¿qué parte de la médula adrenal? La parte medular. Por eso se denomina así. Esto hace que haya mucha adrenalina y noradrenalina en nuestro cuerpo, lo cual hace que estemos súper activos frente a una situación de estrés. Por ejemplo, cuando vamos a rendir, muchas personas no pueden dormirse el día anterior de lo estresadas que están, porque quizás tengan mucha adrenalina y noradrenalina, y les late el corazón más fuerte. Bueno, eso se explica en parte por estas neurohormonas que están dando vuelta en el cuerpo. Pero además, hay otro eje que se activa al mismo momento, que es este eje hipotalámico hipofisiario adrenal, que fíjense, el hipotálamo le manda una señal a la hipófisis anterior, ¿sí? La señal que le manda es una hormona. La hormona que le libera el hipotálamo a la hipófisis anterior es la hormona corticotrofina, se llama, o CRH. Esta hormona, corticotrofina, va a hacer que la hipófisis anterior se active y va a liberar otra hormona al torrente sanguíneo, que es la adrenocorticotrofina, que va a viajar en la sangre, ¿sí? Esta hormona. Y al viajar en la sangre, al viajar por el torrente sanguíneo, va a pasar por diferentes órganos. Pero solamente, en este caso que nos interesa, los receptores para la adrenocorticotrofina están en la corteza, fíjense que esta es la parte de la corteza, ¿sí? Suprarrenal, lo cual va a hacer que se liberen finalmente glucocorticoides. O sea que la adrenocorticotrofina se une a los receptores de la corteza suprarrenal y hace que la corteza suprarrenal libere glucocorticoides en sangre, lo que permite que todas las reservas energéticas estén a disposición para una respuesta de lucha o huida, ¿sí? Las reservas grasas. Entonces, estos son los dos ejes que se activan en una respuesta al estrés, ¿sí? No sé si se entendió. ¿Entendieron esto? Es muy importante este doble eje de la respuesta al estrés. Bueno, yo los leo ahí, no sé si
alguien no entendió, siéntase libre de preguntar, ¿sí? Bueno, ahora entonces, si no hay dudas con esto, vamos con Astrid, que continúa con la presentación. Bueno, yo voy a explicar la respuesta de estrés, que es un ejemplo que dio la profe en el teórico, que dice que el ingreso de los estímulos, como puede ser un bocinazo, mientras una persona intenta cruzar la calle, implican una respuesta rápida, ¿sí? Esta respuesta ingresa por el sistema visual y o por el sistema auditivo. Esta información viaja hacia los folículos y se genera la respuesta de sobresalto. La respuesta de sobresalto es una respuesta refleja. Entonces, esto hace que se activen los músculos esqueléticos, pero también hay un procesamiento emocional de toda esta respuesta, que puede llevar a una respuesta de asombro, de alerta, o a una respuesta que pueda generar inmovilidad, como cuando te quedas en blanco cuando estás asustado. Y todo esto se da porque hay una relación entre la amígdala, que la amígdala es, eh, es como el principal encargado de la regulación de las emociones, y el hipotálamo es el encargado de la homeostasis. Entonces, todo esto es regulado por el sistema nervioso autónomo y esto da como resultado la expresión de la emoción en ese momento, que tiene una carga emocional distinta para cada uno. Después la profe también nombra al sistema de recompensa Perfecto. cerebral, que es la vía, pertenece a la vía dopaminérgica, que se llama mesocórtico-límbica, que está encargado de los centros de placer, ¿sí? Que es la partecita esa roja que está ahí marcada. Que si, por ejemplo, si consumimos alguna sustancia o ante una situación de estrés, va a hacer que se libere más adrenalina. No, dopamina. No, Sí, para dopamina, me dopamina. quedé. Dopamina, chicos. Y ahí, Y por eso da placer. claro. Y ahí creo que vas vos o yo. Bueno, eso con respecto, para cerrar entonces, con respecto al sistema de recompensa cerebral, la vía dopaminérgica más implicada, la mesocorticolímbica, específicamente hay un núcleo que es el núcleo accumbens, que al ser estimulado constantemente genera una sensación de recompensa, pero se activa frente a recompensas naturales también, como ser comer, por ejemplo, que nos da placer. Bueno, vamos con recuerdos y emociones, para relacionarlo con la película. Pero antes, vamos a hablar de la clasificación de la memoria para poder entender así un poquito más de qué se trata lo que vamos a hablar después. Nosotros en función del tiempo, o sea, en función de cuánto dure la memoria o permanezca, vamos a hablar de qué hay memorias de corto plazo y qué hay memorias de largo plazo. Es como que hay mucha tensión en definir cuánto dura una memoria de corto plazo. Por lo general se dice que dura minutos u horas, mientras que una memoria de largo plazo dura semanas, días, años o toda la vida, ¿sí? Entonces, en función del tiempo que duren las memorias, se van a clasificar en a largo plazo o a corto plazo. A corto plazo se habla de una memoria de trabajo en el sentido de que por ahí yo me tengo que memorizar un número para marcarlo en el teléfono y después, chao, me olvidé. ¿Cuánto me duró esa información? No sé. ¿Vieron cuando por ahí les manda, quieren, no sé, usar o abrir no sé, su Gmail desde otro lado y Google les manda como un código al celular y después lo tienen que poner en el compu y como que son un código de 4 dígitos y te los acordás en ese momento, lo pones y chao, o sea, te duró segundos. Bueno, esa sería la memoria de trabajo, que en este caso es a corto plazo, obviamente, porque duró unos segundos. Entonces, en función del tiempo tenemos estas dos grandes divisiones, a corto o a largo plazo. Ahora, en función de la cualidad de la memoria, nos vamos a hablar de que existen dos tipos. Las memorias declarativas o explícitas, que son, digamos, requieren básicamente de la conciencia. O sea, las memorias declarativas o explícitas, que son, digamos, requieren básicamente de la conciencia. O sea, requieren de que yo sea consciente de eso para que pueda evocarlo. ¿Qué quiere decir?
Si a mí me preguntan qué hice o cómo fue no sé, cómo festejé Año Nuevo, eso requiere de que yo sea consciente y recuerde dónde estaba, cómo le pasé. Requiere de que esos recuerdos vuelvan, digamos, de donde están almacenados y se puedan evocar conscientemente, hablando de una memoria episódica en este caso, porque las memorias episódicas aluden a eventos de nuestra propia vida, ¿sí? Entonces, para resumirles, dentro de la memoria declarativa o explícita, ambas son aquellas que requieren de conciencia. Y tenemos dos tipos, la episódica, que son eventos de nuestra propia vida, y la semántica, que no necesariamente quiere decir que sean conocimientos de nuestra propia vida, sino que habla del conocimiento general del mundo. Por ejemplo, en qué país estamos, en qué año, quién es el presidente, etc. Son conocimientos generales que no aluden a eventos personales, pero ambas, ¿sí? Tanto la episódica como la semántica, requieren de que yo necesite de conciencia, o sea, necesite de ser consciente para poder comentarla. Si no, no la voy a poder comentar, o sea, necesito ser consciente de ellas para poder comentarlas. En comparación con los otros tipos de memoria, que son las procedimentales, no declarativas o implícitas, que son aquellos tipos de memoria que no requieren de conciencia para poder ejecutarse. Por ejemplo, ahí tienen un ejemplo que es el aprendizaje de habilidades. Ustedes cuando caminan, imagino que no están pensando en cómo tienen que dar un paso atrás del otro para hacer un equilibrio. O cuando andamos en bici, cuando ya le agarramos la mano, tampoco estamos pensando en cómo hacer equilibrio para poder andar. Cuando escribimos, tampoco estamos pensando en cómo tenemos que hacer las letras. Son todos esos aprendizajes de habilidades que se adquirieron y que ya los hacemos automáticamente, que no requieren de que yo sea consciente de ellos para poder ejecutarlo. El condicionamiento, que acá lo voy a explicar brevemente, ¿sí? Pero porque el condicionamiento después ustedes lo van a ver en una materia que es de tercer año, que es experimental, que tienen como mucho más en profundidad, pero dentro de los condicionamientos ustedes tienen el pavloviano y el operante, y básicamente si yo agarro y, a ver, no sé, me dan una descarga, o me muerde un perro en una plaza, yo asocio esa emoción de miedo con la plaza, y puede ser que vaya 10 años después y la plaza me siga dando miedo. Y a veces quizás no recuerde por qué me genera miedo, porque era muy chiquita cuando pasó eso. Está implícito el recuerdo. Sin embargo, la respuesta está. No sé si se entendió, más o menos, pero va por ahí. O sea, la idea es que son respuestas que se ejecutan, pero que no requieren de que yo sea consciente de ellas para que se ejecuten. Con el aprendizaje de habilidades queda mucho más claro. También tenemos las asociaciones emocionales que yo les dije, esto de que muchas veces las personas a veces tienen fobia a las palomas o fobias, no sé, a ciertos objetos, que por ahí no saben por qué adquirieron esa fobia, pero sin embargo ese objeto le desencadena una respuesta emocional. Bueno, eso está implícito. Quiere decir que no recuerda por qué o cómo fue que adquirió esa memoria de miedo, pero la tiene y la respuesta se desencadena igual. Entonces, a grandes rasgos, estas son las dos grandes cualidades de la memoria en función del tiempo, a corto y a largo plazo, y en función de su cualidad, explícitas o implícitas. Habiendo dicho esto, entonces vamos a pasar a... Saló, Sí. preguntan qué es priming. Entonces finalmente se preguntan qué es priming. El priming es cuando yo... Perdón. Gracias por avisarme porque yo no puedo leer el chat mientras estoy con las diapositivas. El priming es cuando vos, por ejemplo, evocas... Les voy a dar un ejemplo con drogas porque es mucho más fácil. Cuando una persona, imagínense que era fumadora y de repente dejó de fumar. Y de repente está con un amigo y le dice que le dé una seca. Y se la das
ya es suficiente una mínima exposición para reactivar toda esa memoria de nuevo. El priming lo que hace es como si yo agarrara una lista de palabras y se las muestro, y después les pongo las mismas palabras al otro día, pero a completar, es decir, no se las pongo todas completas, sino que le pongo con espacios. Entonces ustedes se van a acordar de esas palabras porque la vieron ayer, pero no van a ser conscientes. Es como a veces las propagandas que están en el cine, que por ahí aparece una persona tomando Pepsi y después a uno le agarra sed y va y compra, que en realidad no es consciente de que es por la propaganda, pero es por la exposición repetida y breve a un estímulo. Claro, sería entonces como una reactivación, no sé, como de una memoria vieja, Sí, como un mecanismo. uh-huh. Eso mismo. Sería como una reactivación. Bien. Sí, Salo, una pregunta. Cuando Riley le genera asco, digamos, el hecho de que la pizza tenía brócoli, ¿eso puede ser que evoca la memoria implícita? O sea, como que en algún momento probó y no le gustó. Exactamente. Qué buena asociación. Claro. No recuerda bien cómo fue, pero directamente le da asco. ¿Y eso sería priming o Sí, alguna de las otras? sí, sería priming. Ah, claro. Porque no es que está pensando en la primera vez que comió brócoli y le dio asco y por qué le dio asco, sino que directamente lo ve y le da asco. O sea, lo ve y tiene la respuesta directa. Pero sí, estaría bien pensado ese ejemplo. No sé si hay más preguntas. No, Salo, no hay más. Acá, bien. Bueno, ¿qué pasa? Esto después vamos a hablar, pero es como para que ustedes más o menos tengan una idea. Cuando se produce una lesión o hay un evento traumático, etcétera, puede generar o puede haber, digamos, dos tipos de amnesia, que no es lo mismo que olvido. El olvido es normal que a veces nos olvidemos y que después, tras la evocación a través de la evocación con una foto, con lo que sea, similar al objeto, ya de nuevo se reactiva la memoria. Pero una cosa es olvido, otra cosa es amnesia. La amnesia ya es algo patológico, es cuando ya no se puede recuperar esa información. ¿Qué pasa? Si nosotros tenemos una lesión y no recordamos nada de lo que pasó anterior a la lesión, es decir, no recuerdo quiénes son mis familiares, dónde vivía, quién soy, eso es una amnesia retrógrada, porque no puedo recordar nada de lo que yo era antes, o de todos los recuerdos que yo tenía almacenados, ¿sí? A largo plazo. Pero también puede suceder que frente a una lesión yo no pueda adquirir nueva información. O sea, recuerdo quién soy, todo, pero no puedo adquirir nueva información. No sé si ustedes vieron alguna vez la película Como si fuera la primera vez, en donde la chica todos los días se levanta y para ella es el día del cumpleaños de su padre. Como que no puede, digamos, salirse de ese día. Es como que no puede consolidar la información que adquirió a partir de que tuvo un accidente en el auto, creo que era. Entonces, cuando no se puede adquirir nueva información, y es como que nos quedáramos atrapados en el tiempo, se produce una amnesia anterógrada. Eso es como para que tengan en cuenta, o acuérdense retro de las fiestas retro, ¿sí? Hacia atrás. Para ahí quizás. Pero bueno, vamos a lo que nos compete acá y veamos cómo lo relacionamos. Ustedes vieron que la película, digamos, el sistema límbico, ¿no? Estaba compuesto, no sé si alguien habló. No, bueno. El sistema límbico está compuesto por varias estructuras. Dentro de esas estructuras
había una que es el hipocampo. El hipocampo es una estructura que se encarga de adquirir una nueva información y que permite posteriormente consolidarla, ¿sí? Todas estas bolitas que nosotros vemos acá son nueva información, nuevas memorias de un día, ¿sí? De un día, de ese día puntual que está viviendo Riley. Acá, hipocampo está adquiriendo toda esa memoria, toda esa información. Bueno, ¿qué sucede? Esto que está acá se haría lo mismo, o sería análogo a esta estructura, que es el hipocampo, ¿sí? Porque recuerdas que estamos nosotros en el sistema límbico, ellos se encuentran en la central que es el sistema límbico. Entonces estamos acá en hipocampo. ¿Pero qué pasa? Cuando Riley entra en el sueño profundo, que no sé si alguien sabe cuáles son las etapas del sueño profundo. ¿Alguien que sepa? ¿Serían las etapas del sueño no REM? Específicamente, ¿cuáles? Y tiene 4 etapas. La primera con ondas alfa, que se parece a la vigilia. La O sea, segunda y la... ¿cómo sería? La No, primera, sería la última, donde cambian las ondas. Ay, no me acuerdo. La 3 y la 4 beta. Claro. ¿quieren la respuesta? Que ahí es cuando se paraliza la mente y el cuerpo está activo, puede estar activo. Exactamente. Bueno, fíjense, la etapa o la fase del sueño no REM, que quiere decir que no hay movimientos oculares, tiene 4 etapas, dentro de las cuales la fase 3 y la 4 son las etapas del sueño profundo, ¿sí? Ahí, ¿por qué nombro esto? ¿Por qué nombro esto? Porque cuando Riley se va a dormir, ¿qué sucede? Todas esas pelotitas, no sé si ustedes vieron, pero empiezan a subir como a irse, ¿sí? Como que se van a ir a almacenar a otro lado. Justamente pasa eso. En el hipocampo no se va a almacenar la información a largo plazo. Lo que se va a almacenar a largo plazo va a ser en estructuras corticales, y eso es muy importante tenerlo en cuenta. En el hipocampo no se va a almacenar la información. En el hipocampo lo que va a suceder es que va a permitir que esas nuevas memorias se puedan consolidar, es decir, puedan pasar a formar parte de una memoria a largo plazo. ¿Pero dónde se van a almacenar esos recuerdos? Bueno, dependiendo de la cualidad del recuerdo, si es un recuerdo de orden más visual, si es un recuerdo más de orden táctil, si es un recuerdo más del orden de secuencias de pasos, se van a almacenar en distintas áreas de la corteza. Por ejemplo, si es un recuerdo más bien visual, se va a almacenar en las áreas de la corteza occipital. Si es un recuerdo más bien táctil o sensitivo, se va a almacenar en la corteza somatosensitiva primaria. Y así con cada uno de los recuerdos, ¿sí? Se van a almacenar en la corteza, no se van a almacenar en el hipocampo, ¿sí? Eso es muy importante que lo tengan en cuenta. Fíjense la analogía de cómo es que, si bien no es parecido, muy parecido, pero tiene un carácter muy parecido a la corteza cerebral. Mírenlo, ¿no les parece que tiene un aire? Algo parecido tiene, digamos, a la corteza, ¿sí? Porque lo que quisieron representar justamente es que la memoria a largo plazo se almacena en la corteza. De hecho, les comento como un dato, para que lo tengan como dato extra, pero si a una persona le lesionan el hipocampo, va a tener amnesia anterógrada. Es decir, no va a poder consolidar nuevos recuerdos, porque tiene lógica todo esto, ¿no? No va a poder consolidar nuevos recuerdos, pero sí se va a acordar de todo lo que hizo, porque no se lesionaron las partes de la corteza, se lesionó una estructura del sistema límbico, que es el hipocampo, y que se encarga de adquirir nueva información y permitir consolidarla. Entonces, en ese caso,
para que ustedes tengan en cuenta que no es en el hipocampo donde se almacenan los recuerdos, se almacenan en la corteza. ¿Queda claro eso? Sí. ¿Seguro? Sí, sí, súper claro. Muy bien. A ver, a ver, a ver. ¿Quién vio la película? ¿Quién quiere participar? A ver, ¿quién vio la peli? Que me diga yo. Bueno, Yo Astrid, participó, si no. no la vi. Bueno, bien, Juli. Genial. Eh, ¿Viste en este momento cuando le preguntan a Riley que está en el colegio nuevo y le preguntan por lo que ella hacía o de cómo era su vida, digamos, antes? Sí, se pone triste y se pone a llorar. Bien, pero ¿qué tipo de memoria de las que yo les estaba contando se está, digamos, activando? Episódica. Bien, o sea, declarativa, explícita, episódica. Muy bien, episódica, porque son eventos de su vida. Perfecto. Pero este tipo de memorias en donde, por ejemplo, una vez que adquirió las habilidades de jugar al hockey, que vieron que desde muy chiquitita ella aprendió a jugar y a patinar digamos, a jugar a mover, digamos, la pelota y todo. Después ya no requiere de la conciencia para poder ejecutarlo. ¿Qué tipo de memoria se pone en juego ahí? No declarativa, ¿No declarativa? Claro, exactamente. el aprendizaje de habilidades. Exactamente, porque es un procedimental. No tiene que pensar en cómo hacer equilibrio con los patines, porque si no, imagínense que entre que piensa todo eso, ya le metieron un gol. Entonces, ese tipo de memoria que no requiere de conciencia, ¿sí? Es una memoria implícita, ¿sí? Bien. Y en la Sí. diapositiva de arriba, cuando Riley está en la escuela y le preguntan, también se puede ver de que el recuerdo, cuando ella empieza a recordar a la familia, está con alegría. Y después empieza a ser un recuerdo con tristeza, porque lo toca tristeza, entonces empieza a tener un tinte triste, que eso hace que el recuerdo sea evocado, pero con otro tinte emocional. Exacto, o sea que ahora lo que podemos observar, como bien dice Astrid, es que al evocar esa memoria y que tenía una cualidad de felicidad, cuando se vuelve a almacenar, se almacena con otra cualidad emocional distinta, que es de tristeza. O sea que ahí, cuando nosotros, digamos, reactivamos una memoria que ya estaba consolidada a largo plazo, o sea, Riley ya tenía esos recuerdos consolidados, los evocó tras el estímulo de la profe que le preguntó. Y al reactivar esas memorias, Riley lo que vio es que empezó a recordarlas, pero ahora el recuerdo era triste, no era de felicidad. O sea que ahora la tonalidad emocional de ese recuerdo ya no es la misma que antes. Eso quiere decir que ahora se va a consolidar nuevamente ese recuerdo, pero con una tonalidad distinta a la inicial. Eso es la reconsolidación. Reconsolidar quiere decir volver a consolidar un recuerdo, pero modificado. En este caso, lo que estamos modificando es el tinte emocional, ¿sí? O sea, tenía felicidad y ahora es el mismo recuerdo, pero con tristeza. Entonces, la tonalidad emocional cambia y por ende ya es el mismo recuerdo de las mismas cosas, pero la emoción no es la misma con la que se recuerda. Entonces, eso es la reconsolidación. Volver a almacenar, ¿sí? Reconsolidar, volver a almacenar, pero con un tinte emocional diferente, en este caso. También podríamos hablar que la reconsolidación puede ser cuando ustedes están estudiando para neuro y de repente, no sé, vuelven a ver los libros y añaden nueva información a eso que ya sabían.
y vuelven a almacenarlo. Bueno, pero es decir, van a almacenar, por ejemplo, están estudiando memoria, reactivan el recuerdo de todo lo que tiene que ver con memoria. Le agregan nueva información a ese recuerdo y luego lo vuelven a almacenar. Es decir, que ahí están reconsolidando, porque también están modificando, digamos, ese recuerdo que previamente había sido consolidado. ¿Se entiende lo que es la reconsolidación? Sí, re claro, Carlos. Genial. Sí, Bueno, entonces este era, el tipo de memoria era implícita, ¿sí? Procedimental. Bueno, no sé si acá te tocaba a vos, Ash, o a mí. Esta parte. A vos. Ah, a mí era. Ya está. Bueno, vimos también que en la película había varias islas de los pensamientos, era islas de los pensamientos se llamaban, que hacían a la personalidad de Riley. La cuestión es que son, digamos, son islas, son, digamos, para hacer más objetivos, es como si fuesen conexiones sinápticas fuertes de diferentes experiencias que ha ido viviendo esta niña durante periodos críticos a lo largo de su desarrollo. Podemos ver que muchos de esos recuerdos son de su infancia, de su temprana infancia. Y fíjense cuán fortalecidos están que determinan a la personalidad del individuo. Entonces esas islas del pensamiento que están ahí son conexiones fortalecidas que seguramente se forjaron durante periodos críticos del desarrollo y que a su vez se fueron, digamos, añadiendo más información a medida que iba teniendo más experiencias. Entonces, pero estos recuerdos, que son, digamos, las islas del pensamiento, son implícitos porque obviamente que Riley no es consciente de un montón de eventos de su temprana infancia, pero sin embargo, determinan mucho de su personalidad. Y que nosotros podemos hacer una analogía con que esto es un axón y esto es un botón terminal. Como si fuese una gran espina dendrítica o un gran conexiones sinápticas que hay y que determinan esto. Esto es plasticidad, ¿sí? Esto es lo que se llama la plasticidad sináptica, el fortalecimiento sináptico, es eso, ¿sí? Entonces, este fortalecimiento sináptico como se puede fortalecer con la potenciación a largo plazo, ¿sí? ¿Les suena algo de la potenciación a largo plazo, la PLP, plasticidad? Pero que sí, pero digamos, como se pueden fortalecer y hacer nuevas conexiones y aumentar el tamaño de espinas dendríticas cuanto más se estimulen esas islas, también puede suceder que frente a eventos estresantes, frente a eventos traumáticos, se genere una depresión a largo plazo y que en vez de fortalecerse, empiecen a debilitarse esas conexiones, y es lo que justamente le empieza a pasar a Riley con esas islas, ¿sí? Ahí podemos ver que puede ser debido a una depresión a largo plazo, en donde las conexiones que había se empiezan a debilitar, ¿sí? Fíjense, es como que estos fueran axones, ¿sí? Que se están debilitando, es como si la fortaleza sináptica estaría disminuyendo. Entonces, acá voy a introducir un poquito la parte molecular que dio la profe sobre lo que es la depresión a largo plazo, en donde nosotros sabemos que se da tanto la depresión a largo plazo en el hipocampo y también se da en el cerebelo, ¿sí? Dentro de otras áreas que también se están estudiando. Lo que sucede en la depresión a largo plazo es que nosotros tenemos espinas dendríticas, que ustedes imagínense una rosa, y las rosas tienen espinas, ¿sí? Bueno, imagínense ahora que esa rosa es un axón, el tallo, y las protusiones, que son las espinas,
son las espinas dendríticas. Esas espinas dendríticas se pueden, digamos, aumentar su tamaño para poder recibir más conexiones, y ahí estaríamos hablando de una potenciación a largo plazo, pero también puede ocurrir lo contrario, es decir, pueden achicarse. ¿Y cómo es esto? Todo depende de la cantidad de calcio que ingrese adentro de la célula. Sucede que el glutamato, que es este rosado que está acá, se une a receptores metabotrópicos, los cuales, además de unirse al receptor AMPA, que es este de acá, hace que ingrese calcio. Este calcio, perdón, sí, hace que ingrese sodio, perdón, porque por el receptor AMPA ingresa sodio, disculpen. Pero además se une, como dijimos, al receptor metabotrópico de glutamato, que activa una serie de cascadas metabólicas que hacen que en el retículo endoplasmático se libere calcio. O sea, el calcio no es que va a entrar acá, porque acá no hay receptores NMDA, pero sí lo que va a suceder es que en el retículo endoplasmático de esta célula posináptica va a liberarse calcio, pero en pequeñas cantidades, lo cual va a generar una fosforilación de ciertas proteínas que van a hacer que estos receptores se internalicen. O sea, es como que la célula se pliega para adentro, se endosita como si fuese que se endositara. Se hace más chiquita esa espina dendrítica. Se debilita, por ende, las conexiones que pueda tener con esta célula de acá. Entonces, resumiendo, la depresión a largo plazo lo que hace es que se genera una internalización de los receptores AMPA y una disminución de las espinas dendríticas, reduciendo así la posibilidad o las conexiones que hay entre neuronas. Eso podría estar explicando lo que sucede acá. Bueno, espero haberme dado a entender. Acá una compañera pregunta si la caída de las islas no tiene que ver con la poda neuronal o el olvido de los recuerdos. La poda neuronal, en realidad, se da, como bien dice el compañero, puede llegar a ser, sí, se da durante la adolescencia. Lo que se hace es que digamos, por así decirlo, se eliminan los contactos que no se utilizan y se fortalecen otros que sí. ¿Vieron cuando uno está podando un árbol o una rama o lo que sea? ¿Para qué poda? Para que lo que queda sea más fuerte, ¿sí? Para que el tallo sea más fuerte o lo que sea, pero para fortalecer lo que uno quisiera, o básicamente sacamos las ramas que no nos interesan y dejamos las que sí para que se fortalezca. Bueno, eso sucede en la poda sináptica. Puede ser también porque Riley está entrando en la adolescencia, pero sucede que en este caso puntualmente no es por en sí las hormonas o la adolescencia en sí mismo que le pase esto, sino porque el hecho de la mudanza ya es un evento traumático para ella. Entonces eso hace que quizás por depresión, ¿sí? La depresión genera muchas veces, no estoy hablando de la depresión a largo plazo, estoy hablando de la depresión como un trastorno, ¿sí? La depresión genera muchas veces deterioro de las conexiones sinápticas y, por ende, depresión a largo plazo. Pero bueno, puede deberse a una poda sináptica, sí, puede deberse a una poda sináptica, pero no creo que sea exactamente eso. Habría que preguntarles a los directores de la película. Pero bueno, podría ser. Pasa que tendría que haber otras conexiones que se fortalezcan al mismo momento, digamos. Y acá lo que se está haciendo es sacándolas todas, digamos, pero no se ve un fortalecimiento de otras. Entonces, no sé si podría ser una poda. Sí, lo que veo, y que sí o sí es una depresión a largo plazo. O sea, los contactos sinápticos están debilitados. Eso sí, seguramente. No sé si hay otra pregunta con respecto a eso. Bueno, si no hay,
te cedo la palabra. Dale. Mira, acá una compañera dice que al final sí aparecen otras islas. Claro, pero a su vez, fíjense que se reactivan estas también. ¿Sí? O sea, aparecen estas Claro. primero y luego aparecen otras. Pero se reactivan esas también. No es que se eliminaron. ¿Se entiende? Fíjense que al final Después acá la isla de la familia vuelve a aparecer. Claro, y bueno, y después acá otra compañera dice, por eso, Salo, cuando faltan los pensamientos centrales se empiezan a debilitar las islas. Claro, claro, claro. Sí, Y no hay más preguntas. Por bueno, ahora. ahora sí, te toca. Ahora sí me toca. Bueno, ¿vieron en esa escena cuando va Tristeza con Felicidad en busca de los recuerdos? Y se encuentran al amigo imaginario que tenía Riley en su niñez, en su infancia. ¿Vieron que Felicidad, perdón, le dice que que sentía que lo conocía de algún lado y que no se podía acordar de dónde lo conocía? Bueno, eso se llama amnesia de la fuente. ¿Vieron cuando nosotros vamos por la calle y le vemos la cara a alguien y decimos, a este lo conozco de algún lado, pero no me puedo acordar de dónde? Bueno, es eso. Si nos habrá pasado a varios. Sí, Eso es amnesia de la fuente. Bien, para que tengan en cuenta que lo dio el profe también en el teórico. así es. Bueno, y ahí en ese momento los tres deciden tomar la aventura de tomarse el tren de los pensamientos. Pero acá el amigo imaginario les propone un atajo, y en ese atajo se comienzan a hacer como figuras abstractas. Esta parte se puede relacionar se puede relacionar con la corteza parieto-temporo-occipital. Esto nos da la pauta de que se encuentran ahí. ¿Por qué? Porque son pensamientos abstractos y claramente y más explícito no puede estar de que se comienzan a hacer dibujos abstractos. Bien, Entonces quizás se encuentren en este lugar, ¿sí? claro. Y bueno, ¿y por qué se quieren tomar el tren de los pensamientos? Bueno, el tren de los pensamientos representa las conexiones neuronales que conectan las diferentes áreas de asociación de la corteza, que se conectan con el sistema límbico. Y como quieren regresar al sistema límbico, se toman el tren por eso. Bien. Acá tienen representado cómo sería en la realidad, digamos, la vía del tren, ¿no? Fíjense que está la parte de la corteza pareto-temporo-occipital, ¿sí? Que fíjense que va hacia el sistema límbico, va hacia hipocampo, hipocampo forma parte del sistema límbico. Entonces, esta sería la vía del tren. Claro. Pero una cuestión antes que Astrid siga, tengan en cuenta que este tren lleva recuerdos para que se hagan explícitos, ¿no? Porque lleva recuerdos a largo plazo hacia hipocampo. O sea que, ¿con qué tipo de memoria trabaja este tren? Con la memoria explícita. Claro, exacto, porque lleva recuerdos a largo plazo a hipocampo, ¿para qué? Para que se evoquen. Entonces trabaja con la memoria explícita. Y entonces, bueno, ahí vos. Bueno, entonces, ¿qué es lo que pasa cuando se duerme Riley? El tren se detiene. ¿Y por qué se detiene el tren? Es, es porque ahí se detiene el procesamiento, ¿no, Salo? Exacto, o sea, no tiene sentido que se lleve, digamos, recuerdos a largo plazo para ser evocados de manera consciente si Riley está dormida. Entonces, no tiene sentido que el tren esté funcionando en ese momento. Claro, y Digamos entonces que... por eso, sí, disculpa. No, no, Bueno, y por eso necesitan despertar a Riley para poder poner en marcha el tren, para que se active y poder evocar los recuerdos
que requieren de conciencia. Estos recuerdos, como explicó antes Salo, pertenecen a la memoria explícita episódica. Bien. Bueno, y ahí están las fases del sueño. Y que, o sea, justamente vieron que estaban haciendo, digamos, ahí justamente está soñando Riley, que se ve que está el unicornio, toda una bizarreada que empieza a aparecer. Bueno, justamente podemos decir que está en la fase REM, porque está soñando, ¿sí? Está teniendo sueños. Entonces está en esta fase, ¿sí? Donde es más probable que nosotros podamos despertar más rápido. Bueno, no me acuerdo, ¿sí o yo? Sí, Pi. Ok, bueno, cuando logran a despertar a Riley, porque generan, digamos, liberan esos recuerdos de miedo que hacen que se libere la adrenalina, no la adrenalina, y se reactive todo el sistema, y de repente Riley se despierta. Bueno, obviamente que el tren se pone en marcha, pero como las conexiones se están debilitando, el tren cae. El tren cae, pero bueno, o sea, luego o sea, se observa, no vamos a hablar de toda la película en sí, pero se cae el tren, luego felicidad y el amigo imaginario caen en el olvido, que se llama, en donde se desvanecen los recuerdos y logran, digamos, felicidad logra poder salir porque había como si fuese un avioncito que habían generado con una carretilla, que era el avioncito ese que cuando cantaban empezaba a andar. Y que, bueno, el amigo imaginario decide dejar atrás para que Felicidad pueda, digamos, subir de nuevo o evitar, digamos, ser olvidada. Entonces, una vez que Felicidad logra llegar a donde está la parte de la corteza, esto pareciera ser un surco, eh, lo que se observa es que ya en esta parte ella va y, bueno, replica varios, no sé, novios de Riley para hacer un puente, ¿sí? Como para formar una conexión, digamos, sináptica, donde a través de varias estrategias logra, digamos, poder llegar al panel central, digamos, agarrando a Tristeza, y logran llegar acá, que esto es el sistema límbico, ¿sí? Recordemos nuevamente, este panel central representa el sistema límbico. Entonces, Felicidad y Tristeza logran llegar al sistema límbico. Claro, que acá, por ejemplo, se puede ver que Felicidad creía que todo tenía que ser felicidad, pero se dan cuenta que necesitan a Tristeza, ¿no? Por eso la salen a buscar. Entonces, esto también se puede ver, por ejemplo, en la escena en la que Riley va en el colectivo y Alegría le pide a Tristeza que toque la esfera del pensamiento de la familia. Y eso hace que ese pensamiento, como se dijo antes, estaba con Felicidad, ahora fue con Tristeza y hizo que vuelva Riley a su casa. Es decir, que hizo una evocación, una reconsolidación de la memoria. ¿Sí? Bien, y una vez que Entonces, están después en el panel ¿cómo? central, Sí, sí. bueno, una vez que logran entrar en el panel central, ya están, digamos, en el sistema límbico de nuevo. Tristeza comienza a evocar todos esos recuerdos que hacían, los recuerdos centrales, digamos, los pensamientos centrales que hacían a las islas de pensamiento y, digamos, los reactiva y les cambia la tonalidad, porque eran amarillos inicialmente, pero ella le cambia la tonalidad a todos, ponerlos en tristeza. ¿Qué sucede cuando sucede eso? Bueno, sucede que ahora se reconsolida. ¿Por qué?
porque esos recuerdos que antes tenían o se veían todos de amarillo, ahora se ven todos teñidos con una tonalidad emocional de tristeza. Pero podemos decir que la tristeza no es mala en el sentido en que se puede recordar a veces con una emoción, bueno, ¿cómo sería la palabra? Extrañeza. Sí. Claro, Y bueno, y nostalgia. entonces al reactivar y al reconsolidar esa información, podemos ver cómo se vuelven a activar todas las islas. ¿Sí? Acá vemos como tristeza, ¿sí? Que antes digamos, los pensamientos centrales eran de estos colores, ahora tristeza cambia, o sea, tristeza lo que está haciendo es evocar, ¿sí? Reactivar los pensamientos, hacer que recuerde ese pensamiento, pero que tenga otra tonalidad emocional, es decir, que ahora se va a consolidar, pero con otra tonalidad emocional que es de tristeza, es decir, se reconsolida, ¿sí? La vemos a tristeza tocando los pensamientos. Y bueno, a medida que pasa el tiempo, no solamente que se reconsolidaron esos recuerdos previos, ahora con la tonalidad emocional de tristeza, producto de nuevas experiencias, se consolidaron nuevos. Fíjense que tenemos muchas más esferas y por ende, bueno, Y también con distintas tonalidades, ¿no? exacto, fíjense que tienen tonalidades, las esferas tienen un poco de felicidad, otro poco de tristeza, o sea, no todos tienen una sola emoción. Y fíjense cómo se fortalece, producto de esa evocación, ¿sí? Que hace tristeza, cómo se fortalece nuevamente las islas que estaban inicialmente y además, producto de experiencias nuevas, se crean nuevas islas. Entonces, lo que se hace o lo que se observa o lo que se puede decir que puede suceder acá es que lo que hay es una potenciación a largo plazo, o llamado también PLP, que era esto, básicamente, lo que nosotros hablamos, cuando hablamos de potenciación a largo plazo, nosotros tenemos que tener en cuenta, acá me meto un poco en lo molecular, porque creo que es una de las partecitas que por ahí cuesta un poquito más, simplemente como para aclarar un poco el panorama. Esta es la célula, son espinas dendríticas en realidad, ¿sí? Postsinápticas, esta es la presináptica. Es muy importante que tengan claro lo que es neurotransmisión para entender lo que es la plasticidad sináptica, porque, bueno, como verán, se relacionan muchísimo. ¿Qué sucede? Esto acá, estos círculos son vesículas, ¿sí? Que contienen adentro neurotransmisores. Una vez que ingresa calcio al botón terminal de la presináptica, lo que permite es que esa vesícula se fusione con la membrana y se pueda liberar el glutamato, ¿sí? Estamos hablando de glutamato acá. ¿Qué sucede? El glutamato, inicialmente, cuando la célula está polarizada, el receptor NMDA, o sea, este receptor está bloqueado con magnesio. O sea que lo que primero tiene que suceder para que se dé la potenciación a largo plazo es que la célula postsináptica se despolarice. ¿Para qué? Para que el magnesio sea expulsado del receptor NMDA y de esa forma pueda ingresar, digamos, calcio por este canal. Entonces, imaginemos que ya tras una primera liberación de glutamato se despolarizó la célula, entonces por el receptor NMDA ingresa sodio, que es un ion con carga positiva, o sea que despolariza, y por el receptor NMDA ingresa sodio, pero también ingresa calcio. Y es justamente el calcio el que desencadena que ciertas cascadas proteicas que lo que hacen es básicamente modificaciones digamos, a nivel nuclear, a nivel del núcleo celular del ADN, que que da lugar a que se transcriban y se traduzcan, digamos, nuevas proteínas, porque no olvidemos que los receptores estos son proteínas, y que las proteínas se producen, no sé si se acuerdan algo de biología y genética, pero se producen a partir del proceso de primeramente, de la transcripción, ¿no? Donde se copia la información que está en el ADN a ARN mensajero, y de ahí el ARN mensajero sale del núcleo
y a través de los ribosomas y a través de codones, digamos, se van añadiendo aminoácidos, formando así, digamos, una proteína. A grandes rasgos lo estoy diciendo para no detenerme tanto en esto. Estas proteínas son los receptores, ¿sí? Entonces estos receptores son, en este caso, ionotrópicos, AMPA y NMDA, y fíjense que se crean, gracias a la potenciación a largo plazo, nuevas espinas dendríticas, ¿sí? Producto de modificaciones en el genoma, digamos. Y crecimiento de sinapsis, porque ahora esta neurona es como que le sale un brote más para poder recibir glutamato, y entonces se fortalece más porque tiene más receptores para recibir el neurotransmisor y está más despolarizado, o sea, por eso es que se llama fortalecimiento sináptico. Entonces, eso es lo que sucede cuando hay potenciación a largo plazo, ¿sí? O sea, se fortalecen los contactos sinápticos, hay un aumento en las espinas dendríticas, la célula está más dispuesta a despolarizarse cada vez más, hay crecimiento, hay cambios morfológicos y neuroanatómicos y químicos. Todo eso es producto de la potenciación a largo plazo. Y justamente es lo que se puede observar que permite justamente que en las islas, por ejemplo, bien acá está la isla de la familia, tras la evocación de ese recuerdo, fíjense cómo se fortalece nuevamente, se potencia nuevamente esa isla de la familia a largo plazo, simplemente con evocar el recuerdo. Bueno, espero no haber sido tan densa con esta explicación, era simplemente para encontrarle la vuelta con esto de la potenciación a largo plazo y el fortalecimiento sináptico que hay con las distintas islas. No sé, Astrid, ¿vos querés decir algo más? ¿Los chicos quieren No, decir algo más? si quieren aportar algo que hayan visto y nosotras no. Yo tengo una pregunta. Me quedé en la parte del ADN. Es decir, primero se libera glutamato, ingresa sodio por el Sí. AMPA, por el NMDA no, porque hay magnesio. Se despolariza, entonces se libera el magnesio, ingresa calcio ahí. Se Sí, genera una cascada y eso sí, hace que se modifique, no, que haya una transcripción, ¿puede ser? ¿Es así? sí, lo que se va a hacer es que, fíjense que acá dice reguladores de la transcripción. Lo que va a hacer es que haya ciertas modificaciones a nivel del ADN, de los genes, para que se Ujú. transcriba información para formar más receptores. Es decir, el ADN en sí contiene la información para hacer o sintetizar todas las proteínas. Entonces, lo que primero tiene que suceder es que se copie la receta de la proteína, que eso lo va a hacer el ARN. Y de ahí sale el ARN mensajero, porque el ADN no puede salir de la célula, pero el ARN mensajero sí, entonces, perdón, de la célula no, del núcleo, el ARN mensajero sale del núcleo, y una vez que sale del núcleo, le permite, digamos, básicamente al ARN mensajero va ahí un ribosoma y cada 3 bases nitrogenadas de ARN mensajero añade un aminoácido. Cuando la cadena tiene más de 50 aminoácidos, es una proteína. No sé si se explicó ahí, más o menos. Sí, sí. Entonces esa proteína es la que genera. ¿Esa proteína es el receptor o ese es el que Exacto. genera el receptor? Esa Ah, proteína es el receptor. Los receptores neuronales son proteínas. perfecto. Sí, sí. Y acá también están preguntando si vamos a pasar el Power por los grupos. Sí, lo vamos a pasar. Si quieren, lo pasamos, sí, sí. Creo que no tenemos, bueno, hay un grupo que está lleno, pero bueno, de última se lo comparten entre compañeros. No sé si habrá alguna otra duda, algo que más quieran aportar. ¿Salió? ¿Sí? Ahí estábamos diciendo en el chat
que no es el mismo power que pasaron en mi grupo que el que estás mostrando ahora, porque digamos, el que está en el grupo tiene 31 páginas No, le y es... agregamos, hoy le estuvimos agregando más. Ah, bueno, era eso lo No que se preocupe. no sabíamos si Hoy era estuvimos otro. sacando más información para añadir lo más que podamos. Quédense tranquilos que se los vamos a pasar a todos los grupos. Ah, bueno, listo, genial, gracias. Sí, no se El preocupe. conocimiento es compartido, chicos. Bueno, ¿le sirvió? Sí, sí, Acá espectacular. Sí, ¿le que se sirvió? entendió todo. Bueno, luego empieza la pubertad y las hormonas empezaron a jugar un rol importantísimo, pero por suerte ahí termina, así que lo tenemos que ver, el rol de las hormonas. Así que bueno, les Y deseamos dicen muchos que éxitos. quieren saber del sorteo, Salo. El sorteo, muy bien. Bueno, todos los que están participando, me siento como, no sé, una promotora. Bueno, todos los que participaron hoy de la clase van a estar, digamos, participando, o sea, tienen que subir, es así, tienen que subir una captura digamos, de la clase, de cuando estuvieron, etiquetarnos en el Instagram de Psicoeducación, y están participando para vamos a sortear 2 becas más para el final de Neuro. Vamos a sortear 3, vamos a hacer bueno. Vamos a sortear 3 becas para el final de Neuro B, que se va a estar diciendo, tienen hasta el domingo para etiquetarnos, y todas esas personas que participen desde ahora hasta el domingo tienen chances de ganarse el curso del final completo. Ahí Y está. también es Y los requisito ganadores. sí, y también es requisito de que sigan la página. Si no la siguen, se descarta. Bueno, quienes ganaron el sorteo son Mar Sader. Yo digo el nombre que veo. Mar Sader, no sé si estará ahí o no, estará presente, pero ganó el curso de Neuro B, el final. Vero Galván también ganó. Y Meli Van de algo así. Meli Van de Sande. Bueno, algo así yo entendí que estaba anotado. Bueno, esas 3 personas ganaron el curso, ¿sí? Así que les vamos a etiquetar para que si no se enteran o si no están acá, se enteren de que ganaron un curso final de laboral, expe o neuro a elección, ¿sí? Así que bueno, ahí estaríamos. Y a participar todos hasta el domingo. Exactamente, y les deseamos muchos éxitos para mañana. Y bueno, espero que les haya servido. Éxitos a todos. Muchos éxitos. Adiós. Chao, gracias.